Hola a todos, hoy estamos de nuevo en Alumno y Alumni Siempre con una nueva entrevista a Alfonso Paredes, padre del colegio de 5 hijos, abogado y autor de 2 libros, El señor Marbury y Sonata en yo menor. Sobre este libro te hicieron una entrevista hace un par de años en Intereconomía y hiciste un comentario que nos llamó mucho la atención. Dijiste que esta novela está escrita fundamentalmente por un lector. ¿Tú cuándo crees que empezó tu afición por la lectura? ¿Crees que nos podemos colgar aquí la medalla en el colegio de que hayas ahí empezado tus primeros pasos aquí o cómo lo ves? Absolutamente, o sea, la medalla que se la cuelga el colegio porque indudablemente uno se forma como lector o se puede formar en los años del colegio. No soy un lector muy precoz, hay gente que empieza a leer a los 7, 8 años, yo empecé a leer más bien en torno a los 13, 14, pero indudablemente coincidió con la etapa escolar, o sea que cuando colgáis la medalla, al colegio. Bueno, Alfonso, hemos mencionado tus libros, pero no te hemos dejado presentarlos. ¿Nos puedes hacer una pequeña explicación de tus 2 novelas? Sí, pues muy brevemente, en 45 minutos os la resumo. No. La primera, El señor Marbury, la que citaba Pelayo, es una novela, digamos, familiar, amable, que narra las venturas y desventuras cotidianas de una familia normal, cualquiera de nuestras familias. Habla de un abogado que tiene hijos y que se plantea si en su vida cabe una novela. Y encuentra que en su vida hay una novela que se teje de cosas muy sencillas, como las que cotidianamente vivimos cada uno de nosotros. Y el segundo libro, que se titula Sonata en yo menor, es un diario también hecho a retazos de cosas cotidianas, donde trato de sacar miga, no sé si lo consigo, a pequeños sucedidos de cada día, que si uno los mira bien, pues siempre encierran cierto misterio o cierta gracia o cierto toque poético. Ese es un poco el resumen de los 2 libros. Bueno, hablando de libros, estamos creo en el mejor sitio para hablar de ello. Nos habías comentado antes que era tu clase, pero que estaba partida a la mitad. Antes en el colegio, cuando tú estabas de alumno, ¿había biblioteca? ¿Estaba ya la conocida biblioteca de Don Pablo? ¿Como que teníais sitios para fomentar un poco la lectura? Había biblioteca, porque igual que una universidad es una biblioteca, un colegio también es una biblioteca. Lo que pasa es que, bueno, estaba distribuida de otra manera. Lo que no había todavía era la biblioteca de Don Pablo, porque Don Pablo acababa de llegar al colegio. El primer curso al que he dio clase, estamos hablando de Don Pablo Lobo, entiendo, sí, pues fue al nuestro. Yo tendría, 13, 14 años, y Don Pablo todavía no tenía biblioteca, pero probablemente en su cabeza ya estuviera crearla. Bueno, supongo que no, pero bueno, ¿estás al tanto de las labores que se hacen en este colegio por la lectura? Sí, estoy al tanto más de lo que parece, porque soy buen amigo de Javier Martínez Sellers, uno de vuestros profesores, al que considero además un notable poeta. Como profesor no lo he tenido que padecer como vosotros, pero como poeta lo leo con gusto. Y sí que me cuenta pues las actividades que hacéis relacionadas con la lectura, y me parece que está muy bien además. O sea, creo que se enseña cada vez mejor la literatura, afortunadamente. ¿Esta te parece una tarea importante en la vida de los alumnos? Me parece crucial, y además con independencia de a qué se vaya a dedicar uno. No, es que yo soy de ciencias y, vamos a ver, seas de ciencias o de letras, eres una persona y toda persona necesita habilidades fundamentales como son leer y escribir. Y conforme pasa el tiempo y uno se dedica a su vida profesional, se da cuenta de que es fundamental para todos saber leer, comprender bien y saber exponer bien las ideas. El otro día, al hilo de esto de la escritura, que bebe de la lectura, leía que escribir es como utilizar las manos del verbo pensar. Me pareció una definición muy buena. Tú necesitas leer, necesitas escribir para pensar. Es un todo continuo. Ya sobre tu paso en el colegio, ¿tú crees que tienes así alguna anécdota divertida, graciosa, sobre todo de tu promoción? Pues mira, me viene ahora a la cabeza, ahora cuando pasaba por aquí hay una pequeña salita, que en mi época, yo estaba en tercero de BUP, el equivalente en euros a primero de bachillerato, y unos pocos escogidos, porque la alta cultura siempre es para unos pocos escogidos, teníamos clase de griego, éramos 9, y en clase de griego se daba en una pequeña salita que llamábamos el autobús, que está aquí abajo, donde ahora hay una sala para hacer tutorías. Y el profesor, que entonces era don Alberto Martín,
nos animó, nos obligó, entre comillas, a leer la Odisea. Leíamos un capítulo cada semana, en español, no en griego, que es lo que estáis pensando. Y luego nos hacía un examen. Y recuerdo que una de las preguntas tenía por respuesta Aquiles, uno de los héroes griegos, ¿no? Entonces, un compañero mío, le gustará que le cite, Alfonso García Busto, Sito, no sabía la respuesta. Y entonces nos hizo un gesto a los demás compañeros para ver cuál era la respuesta a la pregunta 9. Yo le señalé el talón, queriendo referirme a Aquiles. Y luego, cuando el profesor corrigió el examen, le dijo: Sito, la pregunta 9, talón. En fin, estas cosas son cosas que no se olvidan. Bueno, siguiendo con tu vida aquí en Los Robles, ¿o has sido algún profesor que te marcase especialmente, por encima del resto? Elegir siempre es hacer un poco de injusticia, ¿no? Porque tuve, afortunadamente, muchos profesores, pero como solo me dejas elegir a uno, pues voy a elegir a don Guillermo, a Willy, que además que creo que le habéis entrevistado recientemente, ¿no? Con lo cual para mí es pues un honor ser entrevistado después de él. Sí, porque nos dio clase de filosofía en los 2 últimos años y coincidió su asignatura con un cierto despertar que se produce en esa época de la vida, pues a pensar, a plantearse cosas, y para mí fue muy iluminador. Sabía mezclar muy bien la explicación de la materia con algunas referencias a música, a literatura, a películas, y aquello, la verdad es que a mí me abrió un panorama amplio. Ahora ya ves el colegio como padre, ya eres alumni y padre, que ya es tener un cierto nivel. El colegio que has visto tú y lo que han visto tus hijos es muy diferente y ha ido evolucionando, pero ¿tú crees que hay algo que pertenezca a una esencia que hay en este colegio? Pues yo creo que sí. Además, qué manera más bonita has tenido de llamarme viejo, porque efectivamente es eso lo que sucede. Pero yo creo que sí. Yo siempre que vengo al colegio, y vengo bastante, me doy cuenta de esa esencia. Hay un ambiente, hay una simpatía, vamos a decirlo, hay una manera de tratarse entre los profesores, de tratarse los profesores con los alumnos, con los padres, que yo creo que es lo importante y lo que permanece. Otro tipo de cuestiones como, no sé, si cambia una pista de fútbol o tal, eso es irrelevante, pero lo otro persiste en el tiempo. Algo aquí importante en Los Robles, yo creo, a mi parecer, es el deporte. Cuando en tu estancia aquí practicaste así algún deporte, alguna actividad extraescolar que se ofreciera, ¿o sigues practicándola? Pues sí. ¿Y si tu hijo Jacobo crees que te superará? Los hijos siempre superan a los padres, eso en cualquier cuestión, sea deportiva o no deportiva. En mi época, por decirlo así, aunque yo creo que la época siempre es la de uno, pero en mis años escolares no tenía tanta importancia el fútbol, aunque siempre la ha tenido, y tenía importancia el baloncesto. Entonces, la gente de mi promoción, pues teníamos un destacado equipo de baloncesto. Y yo, a pesar de que mi estatura no es una de mis más altas virtudes, pues bueno, modestamente sí que metí ahí mis puntitos. Pues nada, Alfonso, ha sido un placer. Me quedo con la idea que dijiste de la esencia del colegio. Yo también la noto, y me noto con gente de otros colegios que en sus colegios no hay ese toque, Los Robles. Pues nada, muchas gracias por venir y hasta aquí la entrevista. Muy bien, pues gracias a vosotros por estar.